Buenos días, compañeros y profesor. Nuestro tema escogido es parámetros de incidencia dentro de un cultivo de una especie acuícola. Nuestros integrantes son Kelvin Anchundia, quien les habla, Yajaira Alcíbar, Carolina Alvarado, Celia Arribas, Cristian Bure, Mario Figueroa, Erika Murillo y Cintia Sánchez. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Celia Rivas. Yo les voy a hablar sobre la introducción. La acuicultura va ligada a la intervención humana para incrementar la producción a través de la concentración de poblaciones, su alimentación y la protección frente a los depredadores. La calidad del agua en la acuicultura es muy importante, el factor a vigilar. Su monitorización permite asegurar un óptimo rendimiento, ya que es garantizado al mismo tiempo la sostenibilidad del sector. Entre ellos tenemos algunos parámetros de medida de la calidad del agua. Están los condicionantes físicos como la temperatura, la turbidez y los condicionantes químicos que son el oxígeno disuelto, pH, dureza, alcalinidad, amonio, nitritos, nitratos y fosfato. La temperatura. La temperatura del agua es una variable importante en la acuicultura, pero en la mayoría de los tipos de acuicultura no se puede controlar ni depender de la cantidad de radiación solar, la temperatura del aire o de la temperatura del agua. La temperatura es un factor muy importante, ya que afecta el crecimiento y la supervivencia de todos los organismos, ya que los peces son animales de sangre fría y por tanto su temperatura corporal varía con la del agua. Las especies de aguas frías no tolerarán temperaturas por encima de 20-25 grados centígrados. Las especies de aguas cálidas generalmente no se reproducen a temperaturas inferiores a 20 grados o no crecen a temperaturas inferiores a 10-15 grados centígrados, pero sobreviven temperaturas mucho más bajas en invierno. Las especies tropicales morirán a temperaturas de 10-20 grados centígrados y la mayoría no crecerá a temperaturas inferiores a 25 grados. Turbidez. Es la ausencia de transparencia del agua, provocada por la presencia de materiales orgánicos o minerales. La cantidad de partículas suspendidas o el tamaño de la naturaleza de dichas moléculas pueden, pueden tener un origen inorgánico, en este caso arcillas, orgánico o biológico, que es el plancton. La presencia de turbidez, por ejemplo, limita la entrada de luz y y la habilidad de los peces para capturar el alimento, así como las reacciones de fotosíntesis, y esto provocará menor concentración de oxígeno disuelto. Buenos días, mi nombre es Cristian Bure. Parámetros químicos que influyen en la acuicultura. Para el cultivo de la acuicultura es primordial garantizar la calidad de las aguas donde se crían las diferentes especies. Además, sabemos que no solo se trata de medir un parámetro, se forma de forma aislada, sino de cómo se relaciona. Oxígeno disuelto. Es un parámetro fundamental, si no el más importante, ya que si su déficit de oxígeno se ve afectado el crecimiento y la conversión de alimenticia de los organismos. El pH se refiere a la concentración de iones de hidróneo, el cual nos ayuda a indicar si es una solución ácida o básica, y la escala que se maneja es de 0 a 14, en donde el pH 7 es el pH neutro. Dureza. Se define como la concentración de iones, las cuales como calcio y magnesio, y se expresa como mililitro por litro de carbono de calcio. Pero no son los únicos, hay otros iones que contribuyen a concentraciones de este parámetro. Se clasifican en dureza blanca de 0 a 75 mililitros, moderada de 75 a 150 mililitros por litro, dura 150 a 300 mililitros por litro, muy dura, mayor a 300 mililitros por litro. Los niveles considerables de dureza y alcalinidad se recomiendan
en esta entre 20 y 200 mililitros. Buenos días, mi nombre es Erika Murillo. Otro parámetro químico que influye en la acuicultura, pues la alcalinidad. Corresponde a la concentración de bases totales en el agua, es expresada en miligramos por litro de carbonato de calcio equivalente y está representado por iones de carbonato y bicarbonato, compuestos nitrogenados. Estos se originan como parte de la desintegración del material orgánico y el metabolismo de los organismos que habitan en el agua. Los compuestos nitrogenados provienen del excremento de los animales y la descomposición de materia orgánica, siendo tóxicos los derivados como el amonio y el nitrito. El amonio es una forma ionizada, es tóxico cuando el pH y la temperatura es alta y el oxígeno disuelto es bajo. Lo ideal es pues mantener los niveles de amonio por debajo de 0,1. La exposición prolongada a cantidades mayores pueden causar daños en los órganos y por lo tanto una disminución en el crecimiento. Los nitritos son un paso intermedio en el amoníaco y los nitratos, al igual que el amonio, los nitritos y nitratos son altamente tóxicos, por lo que sus niveles deben de ser de inferiores a 0,1. Fosfato. Buenos días. Fosfato. En los estanques se presenta una cantidad considerable de fosfato ya que los suelos absorben fósforo y por su naturaleza insoluble permanece en contacto con el agua y a su vez con los organismos que habitan. La salinidad. Se ha estudiado que en zonas de mucha precipitación el nivel de salinidad de 150 a 250 miligramos por litro, en zonas de poca lluvia puede ser de 500 a 200 a 2500 miligramos por litro y aguas de pozos profundos de niveles de salinidad por encima de 2500 miligramos por litro. El dióxido de carbono. Es esencial para la fotosíntesis e incluye el valor de pH. La concentración de este parámetro está determinada por la respiración de los organismos presentes en el agua, al igual que por la fotosíntesis y la descomposición de la materia orgánica. Buenos días, mi nombre es Kelvin Anchundia. Como por siguiente, los parámetros de incidencia en un cultivo de una especie acuática pueden variar dependiendo del tipo de cultivo, como peces, crustáceos o algas, pero generalmente incluyen una serie de factores que ayudan a evaluar el rendimiento y la salud del cultivo. En estos tenemos varios, entre los cuales están la densidad de siembra, que es la cantidad de organismos acuáticos por unidad de área o volumen, influyen en la importancia por recursos y el crecimiento. También está la tasa de crecimiento, que es la medida del aumento del peso y el tamaño de los organismos en un periodo determinado. Es fundamental también para evaluar la eficiencia del cultivo. Siguiendo, tenemos la tasa de mortalidad, que es la proporción de organismos que mueren en un periodo específico. Ayuda a identificar el problema de salud o estrés en un cultivo. También está el índice de conversión alimenticia, ICA, que es la relación entre la cantidad del alimento ofrecido y el aumento del peso del organismo. Por siguiente está calidad de agua, que incluyen los parámetros como el pH, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, amonio, nitritos, nitratos, por los cuales fueron mencionados anteriormente. La calidad de agua es crucial para la salud y el crecimiento de los organismos. También está la estructura del sustrato, que es tipo de fondo, arena, grava o lodo, y su disposición que pueden afectar la supervivencia y el crecimiento. Siguiendo está la presencia de enfermedades y parásitos, que es el monitoreo de la salud de los organismos y la identificación de parámetros. Esto puede influir en la tasa de mortalidad y la producción del cultivo. También están las condiciones ambientales, que están los factores como la luz, la corriente, temperatura del ambiente circundante, que pueden afectar las condiciones del cultivo. También está la cosecha, que es los tiempos y cantidades de cosecha que ayudan a determinar la producción total y la variabilidad económica del cultivo. Y costos de producción también incluye gastos que de alimentación, mano de obra, mantenimiento y otros insumos necesarios para la operación del cultivo. También está el monitoreo de biomasa, que es la evaluación periódica de la cantidad total de organismos en el cultivo para determinar la producción y la salud general del sistema. Cada uno de estos parámetros puede ser monitoreado y gestionado de manera adecuada para
maximizar la producción y sostenibilidad del cultivo acuático. Gracias. Siguiente. Bien, como conclusión, eh, podemos concluir que cada uno de los parámetros mencionados son fundamentales en la incidencia de un cultivo de una especie acuática. Estos son muchos, son numerosos y muy complejos. Pues debemos entender estos parámetros para de esta manera prevenir enfermedades, plagas y optimizar la producción. Tener un buen manejo del cultivo, seleccionar una especie que esté adecuada dependiendo del lugar en el que queramos hacer el cultivo y controlar los factores ambientales, físicos, químicos, ya que todo esto es fundamental para que nuestro cultivo sea exitoso y disminuir pérdidas. Gracias.